Valvulopatías mitral y tricuspidia. Introducción. Eh, Vamos a ver que la enfermedad valvular es la entidad más frecuente después de las enfermedades arteriales coronarias y la cardiopatía hipertensiva. Es una enfermedad con alta prevalencia en la parte de cardiología. La cardiopatía reumática es una entidad comúnmente asociada a valvulopatías, especialmente a las valvulopatías izquierdas, que está en disminución actualmente por la prevención tanto primaria como la prevención secundaria. La etiología degenerativa, en cambio, está en crecimiento y es ya la que con tendencia va a ser la valvulopatía más frecuente eh, a mediano plazo. Las valvulopatías aumentan la mortalidad y a menudo son infradiagnosticadas, ya que las manifestaciones clínicas se presentan cuando éstas son moderadas a severas, o incluso haciendo que su diagnóstico sea tardío, especialmente en mujeres y en algunos casos donde las valvulopatías son menos graves. En relación a la clasificación de las valvulopatías, este se puede basar en relación a la válvula afectada, a la funcionalidad, a la etiología y a los síntomas. En la introducción se presentan las anomalías, pueden ser anomalías anatómicas o funcionales. Una valvulopatía puede ser primaria o puede ser secundaria. Estos se van a alterar la función que tiene las válvulas, que son de apertura y de cierre. Cuando la válvula tiene una disminución, una reducción, una limitación en la apertura valvular, esta la vamos a denominar estenosis. Y cuando existe una incapacidad para mantener el cierre valvular, impedir el retorno del flujo sanguíneo hacia la otra cavidad, esto se va a denominar insuficiencia o regurgitación. Ya. En relación a las valvulopatías, vamos a ver que en relación a las cuatro válvulas que tenemos, la válvula mitral, tricuspidia, aórtica y pulmonar, la valvulopatía aórtica es la que actualmente es la valvulopatía más frecuente, tanto en su modalidad de estenosis como en la insuficiencia aórtica. En segundo lugar, la estenosis mitral y la insuficiencia mitral suelen ser las válvulas más afectadas y las válvulas derechas suelen ser una afectación baja y generalmente está asociada a una afectación izquierda, es decir, una valvulopatía mitral con valvulopatía tricuspidia o una valvulopatía mitral aórtica y tricuspidia. La edad del diagnóstico, clásicamente en la cardiopatía reumática, la edad de diagnóstico es entre los 30 a los 50 años, pero como esa se está reduciendo, las valvulopatías degenerativas se van presentando a una edad más avanzada. Es así que entre los 50 a los 70 años, el 44% se diagnostica de una valvulopatía, entre los 70 y 80 un 30% y menos frecuente antes de los 50 años. En relación a la etiología, vemos aquí la columna azul de la estenosis aórtica, una columna roja de la insuficiencia aórtica, una columna verde de la estenosis mitral y una columna morada de la insuficiencia mitral. Vemos que las causas degenerativas están incrementando en frecuencia y la valvulopatía, la estenosis mitral y la estenosis tricuspidia aún siguen siendo la etiología más frecuente, la cardiopatía reumática, que como su presentación ha disminuido, esta también ha ido disminuyendo, pero en relación a la etiología sigue siendo esta una enfermedad de alta prevalencia a nivel valvular. Entonces pasamos a la valvulopatía mitral. En relación a la valvulopatía mitral, vamos a ver que la estenosis mitral es la obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Toda la sangre que proviene de la aurícula izquierda, al pasar al ventrículo izquierdo, presenta una alteración, un incremento en el flujo transmitral
diastólico. En relación a la etiología que puede presentar la válvula mitral, la estenosis mitral, nuevamente recordamos que es la principal causa, la etiología reumática. Si bien esto está disminuyendo, otra causa de estenosis mitral puede que sea una válvula congénita, que es la válvula mitral en paracaídas. Puede existir una estenosis valvular supravalvular mitral, pero es una condición poco frecuente, o puede haber alteraciones a nivel del subvalvulares. Otros procesos inflamatorios e infiltrativos como el síndrome antifosfolipídico, el lupus, la artritis reumatoidea, la amiloidosis, la mucopolisacaridosis, la mitercígida ergotamina, la fenflurafina, fentermina y la causa degenerativa y los tumores son otras causas, que generalmente estas causas son de descarte y que el diagnóstico debe estar relacionado también con los antecedentes que presenta el paciente. La cardiopatía reumática tiene una predominancia en el sexo femenino, es decir, tiene una prevalencia de 4:1 y la edad de presentación va a ser entre los 30 a 50 años. Entonces, en todo paciente donde se sospecha de una estenosis mitral, tiene que preguntarse el gran antecedente de la fiebre reumática. Generalmente, la válvula mitral puede ser afectada en una carditis reumática en un 25 o un 40%. Siempre recordar que en el episodio agudo, la insuficiencia es la valvulopatía más frecuente y como se produce en inflamación una reacción antígeno-anticuerpo, este con posterioridad va a retornar y conformándose una estenosis. Aunque también hay algunos pacientes donde presentan estenosis mitral y no hay antecedente de fiebre reumática, pero por patología, mediante los cuerpos de Aschoff, se puede determinar la etiología reumática. Entonces es importante que una vez exista una sospecha de una valvulopatía mitral y se prosiga el tratamiento ideal, este vaya a mejorar. ¿Ya? Esto es especialmente en países como nosotros, pacientes en vías de desarrollo, donde la mayor parte de las estenosis mitral son detectadas por una fiebre reumática. En cambio, en los países desarrollados, más predominan las causas secundarias degenerativos tumorales o las relacionadas con algunos medicamentos, como se ve en la tabla. En relación al diagnóstico, de la estenosis mitral, esta suele ser gradual. Uno de los síntomas principales con el que va a acudir el paciente a la consulta es la disnea. El paciente presenta una disnea de esfuerzo, presenta una disnea de esfuerzo y esta disnea de esfuerzo es en diversos grados y esta disnea va a producir, puede progresar a una disnea paroxística nocturna, a una ortopnea o llegar incluso hasta un edema agudo del pulmón, depende de la velocidad de la instauración. Generalmente esta disnea va a producirse por un aumento en el flujo a través de la válvula estenótica cuando existe algún estado de hiperdinamia, como puede ser fiebre, hipertiroidismo, embarazo, y todo relacionado por una disminución en el tiempo de llenado diastólico, que va a ser uno de los principales factores sintomáticos en este tipo de pacientes. Entonces, a nivel de la realización de la historia clínica, se debe preguntar siempre si el paciente ha tenido un diagnóstico previo de una fiebre reumática, el antecedente de soplo en la infancia, recordando que la edad preferente de la fiebre reumática es entre los 3 a 15 años, donde si existe el diagnóstico de un soplo de esa edad, se debe evaluar una posible valvulopatía o una cardiopatía congénita que puede tener el paciente. La disnea, eh, que puede aumentar en estados de aumento del gasto cardíaco, como el esfuerzo, el embarazo, la fiebre, anemia, la fibrilación auricular.
También recordar la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la hemoptisis, el dolor torácico, el embolismo y las palpitaciones. Para el diagnóstico, eh, el examen físico orienta totalmente mediante la auscultación cardíaca a la valvulopatía, siendo que la auscultación debe ser el método que se debe preferir para una adecuada evaluación. La auscultación cardíaca va a cambiar dependiendo de la etapa en la que ha sido diagnosticada la valvulopatía. Como la valvulopatía es mitral, la válvula mitral compone el primer ruido. Las alteraciones relacionadas con las valvulopatías van a estar, en este caso, con el primer ruido. El primer ruido existe un refuerzo del segundo ruido, especialmente en valvulopatías leves. Y cuando el primer ruido se va disminuyendo, nos da a entender que la valvulopatía es moderada a severa. El chasquido de apertura y el soplo diastólico en área mitral es la característica diagnóstica en la auscultación cardíaca. Recordar que cuando existe un desplazamiento por cardiomegalia de- del choque de punta, el foco de auscultación se debe desplazar también en relación a ese punto. Se puede preferir la maniobra de Pachón, que es el decúbito lateral izquierdo, para mejorar la auscultación cardíaca. La irradiación de la estenosis es menor que la de la insuficiencia mitral, donde la insuficiencia se irradia hacia la axila. El soplo diastólico también puede tener una acentuación presistólica, precedido del chasquido de apertura por una interrupción brusca en la apertura de los velos. A nivel de la palpación cardíaca hay un frémito diastólico en la punta y en el latido ventricular derecho. También puede haber congestión pulmonar, la ingurgitación yugular y también puede haber algunos datos de hipertensión pulmonar y de insuficiencia cardíaca derecha. Como vemos acá, otra prueba diagnóstica importante para el diagnóstico de la valvulopatía mitral es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, el índice cardiotorácico está aumentado. Un dato importante en la estenosis mitrales es el crecimiento auricular izquierdo. Y como se ve acá en la silueta del borde cardíaco izquierdo, el crecimiento auricular izquierdo en el borde izquierdo se va a manifestar como un cuarto arco y en el borde derecho como un doble contorno. Entonces, esta radiografía nos muestra característicamente un gran crecimiento auricular izquierdo y la sospecha de una valvulopatía mitral. El electrocardiograma puede presentarse en ritmo sinusal con un crecimiento auricular izquierdo, donde la P es ancha, incluso puede haber una separación en ambos modos, generando esa forma de M, la P bimodal, se evidencia eso en la derivación 2. También puede haber un aumento en el componente de B1. Y lo más frecuente es que la gran dilatación de la aurícula izquierda provoque la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, donde se caracteriza por un intervalo RR irregular y por la gran dilatación derecha, además presenta datos de crecimiento ventricular derecho. Como vemos en la radiografía derecha, existe signos de congestión pulmonar, existe un aumento en las arterias, una convexidad en las arterias pulmonares, datos sugerentes de crecimiento ventricular derecho, aumento a nivel del infiltrado intersticial y alveolar, las líneas B de Kerley, que son opacidades lineales periféricas a nivel del tercio medio, una redistribución del flujo. Existe crecimiento auricular izquierdo con horizontalización del bronquio principal izquierdo, una rectificación del borde superior izquierdo
de la silueta cardíaca. La ecocardiografía es el método no invasivo ideal para confirmar, evaluar la anatomía, sospecha de la etiología y tener la severidad de la valvulopatía. Además que permite evaluar no solo la válvula, sino permite evaluar la dimensión de las cuatro cavidades cardíacas, permite, mediante la velocidad del Doppler, calcular los gradientes a nivel transmitral y del área valvular. También permite ver si esta valvulopatía es única o existe una doble lesión. Si solo está afectada una válvula, la válvula mitral, o existe además otra válvula afectada, que como habíamos visto, las valvulopatías pueden presentarse con una afectación única o tener una afectación múltiple. También la ecocardiografía nos permite evaluar el grado de severidad de la valvulopatía. Entonces, como vemos acá en el electrocardiograma, se presenta una fibrilación auricular. Esto debido a una fibrilación auricular y datos de crecimiento ventricular derecho. Como vemos acá, parte de la evaluación eh, ecocardiográfica es también ver las características no solo de los velos, del aparato valvular y del aparato subvalvular, porque característicamente en la valvulopatía mitral existe una afectación del aparato subvalvular, donde existe una fusión a nivel de las cuerdas tendinosas, una tracción, y a nivel de los velos, especialmente en las comisuras, existe un engrosamiento que hace que tengan una forma en boca de pez, como se ve en la imagen tridimensional, donde existe una limitación en la apertura y donde los bordes son los que están engrosados. En relación a las formas que utiliza la ecocardiografía para la evaluación y la medición del área valvular, se puede utilizar la planimetría, el tiempo de mi presión, la ecuación de continuidad y el PISA. En relación a la planimetría, nos permite evaluar el área valvular en un eje corto. Esto también es dependiente del operador. Puede haber algún error, especialmente en el grado de angulación de la imagen y de la resolución, y puede haber también un poco de sombra acústica por los grados de calcificación de la válvula. El tiempo de mi presión, eh, que es el que menos valorable en situaciones cuando existe un aumento en la presión diastólica ventricular izquierda. La ecuación de continuidad esta se realiza asumiendo que el flujo a través de todas las válvulas es el mismo, siempre que no existe una regurgitación valvular ni cortocircuitos, ¿ya? Y la reducción, como estos pacientes pueden tener fibrilación auricular, en la ecuación de continuidad, la precisión reduce la medición. Y en el PISA, esto es en el flujo volumétrico a través de la válvula mitral y conven la convergencia del flujo proximal hacia la válvula estenosada. En estos pacientes se puede solicitar además algunos exámenes para evaluar tanto el tratamiento como un cateterismo derecho. El cateterismo derecho puede solicitarse especialmente en aquellos pacientes que sean candidatos para la valvulopatía mitral con balón cuando exista una discordancia entre la clínica y la ecocardiografía, incluso para evaluar el comportamiento durante el estrés. También es para ver la anatomía coronaria, especialmente en pacientes que van a ser sometidos a un cambio valvular, para ver si no está asociada a una enfermedad arterial coronaria y disminuir las complicaciones posoperatorias. Ahora, la válvula mitral que se encuentra estenosada debe ser cambiada, pero las cirugías de cambio valvular mitral son más cruentas, el tiempo de recuperación es mucho mayor. Entonces, si la estenosis mitral es pura
o existe una insuficiencia mitral leve, este paciente puede ser candidato a una valvuloplastía mitral con balón. En la valvuloplastía mitral con balón, mediante examen de cateterismo, se introduce un balón, se introduce un balón para realizar una dilatación de la válvula mitral, generando una insuficiencia. Es por eso que esta insuficiencia mm, debe ser leve. En el caso de una estenosis severa y una insuficiencia moderada severa, la valvuloplastía con balón no aportaría mucho beneficio. Entonces, las indicaciones son cuando la estenosis mitral es sintomática, cuando existe una estenosis severa, cuando el área valvular es menos de 1,5. La morfología de la válvula mitral es adecuada, existe anatomía, no existen demasiados focos de calcificación, porque cuando la válvula es muy frágil también existe el riesgo de, de fractura y una insuficiencia severa en el procedimiento. También los pacientes que presentan estenosis severa, pero que tienen las presiones pulmonares sistólicas de la arteria pulmonar elevadas, generando una hipertensión pulmonar sintomática. Y en aquellos pacientes que tengan síntomas con un área valvular de menos de 1,5 y que el riesgo quirúrgico sea elevado o que se pueda generar una mejoría de los síntomas hasta programar el tratamiento quirúrgico. La otra valvulopatía que es frecuente, que actualmente está igual incrementándose, es la insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral, esta se va a originar en cualquier parte del aparato subvalvular, como pueden ser las válvulas, el anillo, las cuerdas, los músculos papilares, las paredes libres, y puede presentarse tanto en forma aguda como en forma crónica. Las causas de insuficiencia mitral, especialmente las causas funcionales, son las que actualmente están siendo más frecuentes, pero también puede existir malformaciones congénitas, la cardiopatía reumática, que sigue siendo una causa frecuente en nuestro medio, pero que a nivel mundial está en disminución, calcificación del anillo mitral, una degeneración mixomatosa de la válvula mitral, o la ruptura de las cuerdas tendinosas o del músculo papilar, endocarditis infecciosa, el síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, una pseudosantoma elástico, enfermedad sistémica, por ejemplo, una valvulitis por lupus eritematoso sistémico. También la causa, la que actualmente está originando más insuficiencia mitral, la etiología isquémica, la cardiopatía isquémica, también la cardiomiopatía infiltrativa, la restrictiva y la hipertrófica. Como vemos en la imagen, en este caso de valvulopatía mitral, donde existe una dilatación de la válvula del velo anterior, eh, esta disminución, este impedimento en el cierre, donde la válvula mitral se encuentra abierta en la sístole, permite la regurgitación del flujo sanguíneo del ventrículo hacia la aurícula izquierda en la sístole, originando un soplo sistólico. Este soplo sistólico eh, fue descrito por primera vez en 1806 por Corbisat, y este soplo sistólico, la irradiación a nivel de la axila, es una de las características principales en el examen físico. En esta valvulopatía de la insuficiencia puede ser producido por una alteración en las válvulas mitrales, una alteración primaria, alteraciones funcionales, o puede ser secundaria. Como habíamos visto, la etiología secundaria por la cardiopatía reumática ha ido disminuyendo.
En relación a las anomalías de las válvulas mitrales, existe anomalías congénitas que se pueden presentar, que son un poco menos frecuentes, y también lo que ha ido incrementándose, especialmente en mujeres, en un 20 a 30%, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, en pacientes que tienen endocarditis infecciosa o en pacientes que han tenido alguna afectación traumática. También puede haber anomalías del anillo mitral, eso especialmente en miocardiopatías dilatadas, en pacientes que tienen una gran dilatación del corazón, donde la dilatación del anillo mitral puede producir una disminución en el cierre de la válvula, generando la insuficiencia mitral. Otro, lo que estamos hablando que actualmente está generando mayor problema, que es la causa degenerativa que se va a manifestar con calcificación. ¿Ya? Las calcificaciones generan este tipo de procesos. También esto está relacionado con factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial sistémica o relacionado con algunos síndromes genéticos como el síndrome de Marfan. También puede haber alteraciones de las cuerdas tendinosas, ¿ya? Esto especialmente cuando existe hiperlaxitud. También los músculos papilares pueden ser una causa importante de insuficiencia mitral. Esto cuando se asocian a una ruptura del músculo papilar. Esto aparece especialmente cuando existe un infarto. En la insuficiencia mitral, cuando existe un retorno, una regurgitación hacia la aurícula izquierda, el incremento de la presión de la aurícula izquierda genera un aumento en la presión venocapilar pulmonar y una congestión pulmonar. Pero en el caso de un infarto donde la ruptura del músculo papilar ha sido súbita, la insuficiencia mitral ha sido súbita, la aurícula puede no contener esta gran sobrecarga de volumen y de presión y originarse un edema agudo de pulmón. Es así que dentro de la forma de presentación de la insuficiencia mitral, depende si esta es una forma de presentación crónica o una forma de presentación aguda. También la insuficiencia mitral va a depender, dependiendo del gradiente transistólico que va a existir entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. En relación, en relación a las valvulopatías tricuspidias, las válvulas tricuspidias son una etiología en menos frecuencia. La epidemiología de estas enfermedades está disminuyendo. Lo principal en relación a la estenosis tricuspidia va a seguir siendo la causa reumática, la causa reumática. Eh, También recordar que a pesar de que las válvulas tricuspidias se pueden ser afectadas por la cardiopatía reumática, aún en la cardiopatía reumática la tricuspidia es menos frecuente. Siempre las valvulopatías izquierdas tienen mayor afectación. Dentro de las principales etiologías está la reumática y las no reumáticas, donde pueden ser las degenerativas, por una endocarditis infecciosa crónica, por tumores, el síndrome carcinoide, el uso de algunos fármacos, especialmente los anorexigénicos, la ergotamina, la metisergida, algunas enfermedades del tejido conectivo, el síndrome post-radioterápico, la enfermedad de Fabry y algunas anomalías congénitas. La insuficiencia tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia es la valvulopatía funcional más frecuente. Hay muchas personas que tienen un pequeño defecto en el cierre de estas tres velos, pero el ventrículo derecho, las cavidades derechas, al ser un ventrículo de baja presión, especialmente si no hay hipertensión pulmonar,
Estos pacientes que nacen con insuficiencia tricuspidia no van a requerir ningún tratamiento ni un seguimiento. Entonces, es una valvulopatía que puede condicionar un soplo en la infancia, pero si no hay hipertensión pulmonar y no hay demasiado gradiente, esta no va a tener ninguna clínica posteriormente. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia vamos a tener la etiología funcional y la etiología orgánica. En la funcional, con las válvulas normales, vamos a ver la hipertensión pulmonar, las valvulopatías mitral y aórtica que dilatan el anillo tricuspidio, la insuficiencia ventricular izquierda, el corazón pulmonar agudo y crónico, la hipertensión pulmonar primaria, la disfunción isquémica del músculo papilar. También puede ser secundaria al uso de dispositivos, recordando que la mayor parte de los dispositivos utilizan preferentemente las vías derechas, un catéter venoso central, un electrodo o algún dispositivo intracardíaco que esté utilizando las vías derechas o la fisiológica, que es en pacientes que no tienen ninguna alteración. Y a nivel orgánico, la etiología reumática, la endocarditis infecciosa, tumores, el síndrome carcinoide, los traumatismos, enfermedades del tejido conductivo, inducida por fármacos, las enfermedades congénitas, especialmente la anomalía de Epstein, que en nuestro medio es muy frecuente, el prolapso de la válvula tricuspidia y alteraciones en el canal auriculoventricular. Entonces, acá vamos viendo un resumen de las valvulopatías que acabamos de ver. La estenosis mitral, la característica del soplo es que es un soplo diastólico de tono grave decreciente. Se va a localizar en el ápex. La maniobra de Pachón, el decúbito lateral izquierdo, se utiliza para aumentar el soplo en esta valvulopatía. La irradiación es pequeña a comparación de la insuficiencia mitral y lo que se asocia generalmente cuando el primer ruido es fuerte, generalmente la valvulopatía es leve a moderada. Esto es un latido palpable. Existe el chasquido de apertura después del segundo ruido en presencia de las válvulas flexibles. Puede haber un pulso irregular cuando existe una fibrilación auricular. Eh, los factores que pueden agregar alguna gravedad en esta valvulopatía es cuando existe el intervalo entre el segundo ruido y el chasquido de la apertura es corto, especialmente en la estenosis mitral grave, cuando la intensidad del soplo se correlaciona con el gradiente, cuando el segundo ruido pulmonar es fuerte, que nos indica la hipertensión pulmonar. La insuficiencia mitral es un soplo sistólico o lo sistólico. Se presenta en Apex. Esta va a tener una irradiación hacia la axila o hacia la espalda. Esto también se incrementa con la maniobra de Pachón. Los signos que pueden asociarse puede ser un clic sistólico cuando existe un prolapso en la válvula mitral, un tercer ruido. Puede haber también presentarse en el impulso apical hiperdinámico que está desplazando el ventrículo izquierdo. La maniobra de Valsalva también puede incrementar esto. El soplo, el primer ruido que se presenta en el prolapso mitral con la maniobra de prensión manual aumenta la intensidad del soplo. La insuficiencia aguda grave puede producir un soplo suave y no lo sistólico, pero se caracteriza por el tercer ruido. En relación a las valvulopatías izquierdas, tanto la insuficiencia como la estenosis tricuspidia, la característica en la insuficiencia tricuspidia es que el soplo va a ser un soplo holosistólico, localizado en el área paraesternal izquierda baja. La irradiación también se va a presentar en esa misma área y está asociado eh, y mejora este el soplo de la insuficiencia tricuspidia con la dorsiflexión del dorso hacia adelante, con la maniobra de Rivero Carvalho. A nivel del examen físico, las ondas C y B del pulso venoso pueden estar fusionadas. También pueden haber una onda C y B prominente en el trazo del pulso venoso yugular
y también el soplo aumenta durante la inspiración. En realidad, los factores de gravedad y de confusión, el impulso ventricular derecho debajo del esternón nos presenta una dilatación del ventrículo derecho y también en la insuficiencia tricuspidia severa puede estar el hígado palpable o pulsátil con la presencia de citis. También el soplo puede tener un tono agudo y si se asocia con hipertensión pulmonar grave. En la estenosis tricuspidia es un soplo diastólico grave, decreciente, aumento inspiratorio con la intensidad. En los signos asociados, este se va a presentar con un incremento en la presión venosa central con una onda A prominente. Existe datos de congestión venosa, falla cardíaca derecha, como hepatomegalia, citis y edema. El soplo puede ser grave, difícil de escuchar, especialmente cuando la frecuencia cardíaca es elevada. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar la gravedad de la estenosis mitral? Vamos a considerar una estenosis mitral leve a moderada cuando el área valvular está más de 1,5 centímetros cuadrados y el tiempo de mi presión diastólica es menor a 150 milisegundos. Este tipo de pacientes con estenosis leve a moderada, la indicación de la evaluación mediante ecocardiografía puede ser cada 3 o incluso cada 5 años dependiendo de los síntomas. En los pacientes que presentan una estenosis mitral grave, considerada con un área valvular mitral menor a 1,5 centímetros, o un tiempo de mi presión diastólica mayor a 150 milímetros o 220 milisegundos, perdón, cuando la estenosis es muy grave y asociada con hipertensión pulmonar, evaluado por la presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 30. En este tipo de pacientes, la evaluación sí debe ser más continua, especialmente si existe síntomas o ya si el paciente va a ser un candidato a una cirugía de cambio valvular. En la insuficiencia mitral, lo que se va a evaluar es la magnitud de la insuficiencia de la regurgitación mediante la velocidad de la progresión, la fracción de eyección y el tamaño del ventrículo izquierdo. En riesgo cuando la anchura de la vena contracta, que es un método que vamos a utilizar para evaluar la insuficiencia mitral, es menos de 0,3. La evaluación clínica puede ser anual y especialmente en aquellos pacientes que sean sintomáticos. Leve a moderada cuando el área de la vena contracta es menos de 0,7 centímetros y el orificio de regurgitación es menos de 0,4 o el volumen regurgitante es menor a 60 milímetros latido y la fracción regurgitante menor al 50%. En este tipo de pacientes se puede hacer una evaluación igual cada 3 a 5 años y dependiendo de los síntomas o si existe alguna sospecha de mayor severidad. Y consideramos una insuficiencia mitral grave cuando el área de la vena contracta es mayor a 0,7 centímetros, el orificio regurgitante efectivo es mayor a 0,4 centímetros cúbicos, el volumen regurgitante mayor a 60 milímetros latido y la fracción regurgitante mayor al 50%. En este tipo de pacientes, especialmente si tienen una dilatación mayor del ventrículo izquierdo, el seguimiento debe ser más continuo. También otra forma de evaluar la progresión de la cardiopatía valvular es evaluar los estadios A, B, C y D, donde en el estadio A es aquella persona que presenta factores de riesgo para el desarrollo de una cardiopatía valvular. El B es donde está en progresión, o sea, donde el paciente ya presenta una cardiopatía valvular, pero es leve a moderada y tal vez no existe ningún síntoma. En cambio, en el C es cuando la afectación ya se incrementa y empiezan a tener los síntomas.
Se divide en dos, donde el C1 es asintomática con cardiopatía valvular grave, en la que el ventrículo izquierdo o el derecho se mantienen compensados. El C2 es cuando los pacientes asintomáticos con cardiopatía valvular grave presentan descompensación izquierda o derecha. Y el estadio D es cuando son síntomas graves que han desarrollado síntomas de la cardiopatía valvular. Gracias.